Buenos días, mi amada y apreciada familia universal, Iglesia de Cristo Jesús, pueblo escogido de Dios. Le habla Dor el Zafa. Dios nos bendiga siempre. Hoy continuaremos con la lectura en la página 68 de la carta 3 de las 9 cartas de Cristo, y dice así: el dolor y las discusiones que había despertado en mis discípulos también me afectaron a mí profundamente. No era empresa fácil ir a Jerusalén, donde me esperaba mi destino. Más que cualquier cosa, me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto a mi resistencia. ¿Sería capaz de trascender la condición física y entrar en la conciencia del Padre universal y quedarme ahí hasta que muriera? Había veces que estaba profundamente asustado ante la prueba, pero no me atrevía a revelar mi temor a mis discípulos. Por tanto, empecé mi último viaje hacia Jerusalén con sentimientos poderosamente mezclados. Por una parte, estaba cansado de curar y hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener ninguna comprensión de nada de lo que intentaba contarles. Había pensado que mi conocimiento haría capaz a la gente de salir de su miseria y, al menos, hacer contacto con el Padre y obtener una vislumbre del reino de los cielos. No había ninguna evidencia de tal despertar espiritual, ni siquiera entre mis discípulos. Mi decepción y sentido de fracaso me hizo estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloriosa existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte. Al mismo tiempo, me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de la crucifixión. A través de mi misión, había vivido en un estado mental más o menos consistentemente pacífico, frecuentemente exultado, con los pensamientos fijos en la conciencia amorosa del Padre, autor de todo mi ser, sabiendo que solo tenía que pedir y lo que pidiera rápidamente sería manifestado. ¿Podría mantener mi ecuanimidad cuando me trajesen ante el consejo? Al llevarme a la crucifixión, cuando me clavaran en la cruz con mi peso colgando de mis manos, porque estaba dando lugar a dudas y temores, se me bajaba el nivel normal de mis frecuencias de conciencia. Me estaban bajando hasta las frecuencias de la conciencia del plano terrenal. Volví a ser víctima de mis viejas agresiones que me incitaba hacia actos irrazonables, lo cual nunca hubiera contemplado antes. Cuando estaba en mi estado anterior de total armonía con la conciencia del amor Padre,
Mis dudas y conflictos se externalizaron en mi vida como emociones e impulsos humanos que contravenían la ley cósmica del amor. Primero ocurrió el episodio de la higuera. Tenía hambre y fui al árbol realmente sin esperar encontrar fruta porque no era la estación de los higos. Al ver que la búsqueda era infructuosa, maldije la higuera. 24 horas más tarde, se había marchitado hasta las raíces. Fue una experiencia terrible. Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo. Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del pensamiento para bien o para mal. Les demostró que cuanto más espiritualmente evolucionada es una persona, mayor es el impacto de sus palabras en el medio ambiente. Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que me había comportado sin pensar, como lo hace el hombre o mujer promedio que, teniendo grandes esperanzas, no consiguen lo que quieren. Suelen reaccionar con enojo, lágrimas e incluso palabras agudas que pueden o no ser una especie de desear mal o de maldecir a la persona que se le haya negado el deseo anhelado en su corazón. Ya habían visto ellos mismos lo que mi maldición había hecho a la higuera. Ahora deberían comprender que mientras que una fuerte convicción le podría conceder cualquier cosa que pudiesen desear o imaginar, también deberían estar constantemente conscientes de su propia condición mental emocional. No deben guardar rencor contra los demás, sino que deben perdonar rápidamente. De lo contrario, podrían hacer mucho daño a aquellos contra quienes sienten resentimiento, lo cual se les devolvería en el debido tiempo como la cosecha de su siembra. Oremos. Muchas gracias, Señor Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, por hacernos entender cómo fue su último viaje a Jerusalén, con pensamientos profundamente mezclados, debido al destino que le esperaba, donde pudo comprobar que ni siquiera sus discípulos pudieron lograr un gran despertar espiritual como pasa hoy día. Logrando esto, su decepción y sentido de fracaso, y por tal acontecimiento quería irse de la vida terrenal hacia la gloriosa existencia que sabía que le esperaba después de su muerte. Muchas gracias, Señor nuestro, por enseñarnos el poder del pensamiento y de las palabras. ¿Cómo le afectó la decisión de maldecir la higuera, amado Señor nuestro, porque actuó sin pensar, ya que lo que sembramos
eso es lo que cosecharemos. Muchas gracias, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Todo esto ha sido dicho y hecho en el nombre poderoso de nuestro Dios, Padre, Madre, Vida Divina. Amén. Mi apreciada familia universal, si le ha gustado la buena nueva de nuestro Señor Cristo Jesús, pueden compartirla con nuestros familiares y amigos. Muchas gracias. Esto no es religión, es palabra de salvación. Feliz y bendecido día les deseamos de todo corazón.